Mi nuera Daniela me regaló un reloj inteligente por mi cumpleaños. Es para monitorear tu salud, suegrita, dijo con una sonrisa que ahora entiendo era falsa. Tu presión, tus pasos, tu corazón. A tu edad hay que cuidarse. Lo acepté emocionada, pensando que finalmente se preocupaba por mí. Pero 2 días después, cuando fui a la tienda a preguntar cómo funcionaba, una técnica me jaló aparte y susurró: «Señora, este reloj tiene rastreador GPS y grabadora activados las 24 horas. Alguien está escuchando todo lo que dice y sabe exactamente dónde está en cada momento». Mi sangre se heló. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Salí de esa tienda tecnológica sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. Miré el reloj en mi muñeca como si fuera una serpiente venenosa enrollada en mi brazo, pero no me atreví a quitármelo ahí mismo en la calle. La técnica, una joven de unos 25 años, con cabello corto y mirada preocupada, me había explicado con lujo de detalles que ese modelo específico del reloj no era el típico que se vende al público general. «Señora», me había dicho bajando la voz y mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchara, «este aparato tiene funciones de espionaje profesional. Normalmente solo lo usan empresas de seguridad privada, investigadores o personas que quieren vigilar a otras sin su consentimiento. El GPS está activo permanentemente, transmitiendo su ubicación exacta cada 30 segundos. Y la grabadora no solo se activa con ciertos comandos, está funcionando todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todo lo que usted dice, incluso cuando habla sola en su casa, está siendo grabado y enviado a un dispositivo receptor». Me mostró en la pantalla de su computadora las especificaciones técnicas que confirmaban todo lo que me decía. Señaló con su dedo cada función oculta, cada programa espía instalado en ese reloj que yo pensaba era un simple regalo de cumpleaños. Caminé por las calles del centro comercial como zombi, mi mente trabajando a 1000 por hora, revisando cada conversación que había tenido con ese reloj puesto en mi muñeca durante las últimas 2 semanas. Recordé todas las llamadas telefónicas que hice desde mi casa, todas las veces que hablé sola mientras cocinaba o limpiaba, todas las conversaciones privadas con mis amigas en el café, en el parque, en el supermercado. Y lo peor de todo, recordé todos los lugares a donde había ido, lugares que pensé eran privados, lugares que nadie sabía que visitaba. El banco donde guardo mis ahorros. La oficina del abogado donde consulté sobre mi testamento hace 3 semanas. La joyería donde vendí un anillo viejo para tener efectivo de emergencia. Todos esos lugares, todas esas conversaciones, habían sido monitoreadas, grabadas, rastreadas. ¿Pero por quién? ¿Por qué? Mientras manejaba de regreso a mi casa, mi mente empezó a conectar puntos que antes parecían inconexos, pero que ahora formaban un patrón aterrador. Recordé todas las veces en las últimas semanas que mi hijo Rodrigo había aparecido, casualmente, en lugares donde yo estaba. Una tarde que fui al banco a revisar mis estados de cuenta, Rodrigo apareció en el estacionamiento diciendo que pasaba por ahí y vio mi carro. Otra vez que fui a una cafetería nueva en el otro lado de la ciudad para reunirme con una vieja amiga. Rodrigo entró 20 minutos después, diciendo que alguien le recomendó ese lugar y quiso probarlo. Y hace una semana, cuando fui a una tienda de antigüedades en un barrio que nunca visito, ahí estaba Rodrigo otra vez, con la misma excusa de la casualidad. En ese momento pensé que eran coincidencias extrañas, pero ahora entendía que no había nada de casual en esos encuentros. Me estaban rastreando como a un criminal. Sabían exactamente dónde estaba en cada momento. Recordé también todos los comentarios que Daniela había hecho recientemente sobre cosas que yo nunca le conté directamente.
Hace 2 semanas mencioné por teléfono con mi amiga Rosa, con el reloj puesto en mi muñeca, que iría al banco el martes a las 10 de la mañana para hacer unos trámites. Esa misma tarde, Daniela me llamó preguntando con voz dulce: «Suegrita, ¿no ibas a ir al banco mañana? ¡Qué coincidencia! Yo también tengo que ir. ¿Quieres que vayamos juntas?». Yo le había respondido que no era necesario, que ya tenía todo organizado, pero ahora me daba cuenta de que ella sabía de mi cita en el banco, no porque fuera adivina, sino porque había escuchado mi conversación telefónica a través del reloj espía. Otro día comenté con mi vecina, mientras regaba las plantas en mi jardín con el reloj en la muñeca, que estaba pensando en donar algunos muebles viejos a una organización de caridad. Esa misma noche, Rodrigo apareció en mi casa sin avisar y empezó una conversación sobre la importancia de no deshacerse de las cosas de valor sin consultarlo con la familia primero. Me sentía violada, espiada, traicionada de una forma que nunca imaginé posible. Mi propia familia, la gente que se supone que me ama y me protege, me estaban vigilando como si fuera una enemiga, como si fuera alguien peligroso que necesita ser controlado. El terror se mezclaba con la rabia en mi pecho, una rabia que crecía con cada kilómetro que manejaba de regreso a casa. Pero junto con el miedo y la rabia, también sentía una curiosidad oscura y una determinación férrea. Necesitaba saber por qué me espiaban, qué estaban buscando, qué estaban planeando. Estacioné mi carro en la cochera y me quedé sentada unos minutos mirando el reloj en mi muñeca. Podía quitármelo ahora mismo, tirarlo, destruirlo, confrontar a Daniela y Rodrigo, pero algo me detuvo. Si me quitaba el reloj ahora, ellos sabrían que descubrí su espionaje. Se pondrían en alerta, cambiarían su plan, tal vez inventarían excusas y nunca sabría la verdad completa de lo que estaban tramando contra mí. Decidí en ese momento que no me quitaría el reloj. Al contrario, lo usaría. Si querían espiarme, perfecto. Les daría exactamente lo que buscaban, pero en mis términos. Empezaría a alimentarles información falsa, a decir cosas que no eran ciertas, a crear situaciones que me ayudaran a descubrir cuál era su verdadero objetivo. Esa misma tarde, después de calmarme un poco y preparar un té para tranquilizar mis nervios, comencé mi experimento. Me paré en medio de mi sala, mirando el reloj en mi muñeca, sabiendo que alguien al otro lado estaba escuchando cada palabra que dijera. Hablé en voz alta, clara, como si estuviera hablando conmigo misma, pero asegurándome de que el micrófono oculto captara cada palabra. «Mañana tengo que ir a hablar con el licenciado Méndez», dije mirando hacia la ventana como si estuviera pensando en voz alta. Me llamó para confirmar la cita a las 10 de la mañana. Necesito hablar con él sobre cambiar mi testamento. Es hora de actualizar algunas cosas, ver cómo están distribuidos mis bienes. Tal vez incluir esa fundación de animales de la que me hablaron. Sí, definitivamente mañana a las 10 voy a la oficina del notario. La verdad era que no tenía ninguna cita programada con ningún notario. No había hablado con ningún licenciado Méndez. Toda esa conversación era completamente falsa, inventada específicamente para ver cómo reaccionarían Rodrigo y Daniela. Si realmente me estaban espiando, si realmente estaban escuchando todo a través de ese reloj, entonces mañana pasaría algo. Tendrían alguna reacción a mi supuesta cita con el notario, y tendría mi respuesta sobre qué tanto me estaban vigilando y por qué. No tuve que esperar mucho para confirmarlo. A la mañana siguiente, exactamente a las 9 de la mañana, una hora antes de mi supuesta cita inventada, escuché que alguien tocaba a mi puerta con insistencia. Abrí y ahí estaba Rodrigo, mi hijo, con una sonrisa que intentaba parecer casual, pero que no alcanzaba sus ojos nerviosos. «Buenos días, mamá», me dijo entrando sin esperar invitación. «Pasaba por aquí de camino al trabajo y pensé en visitarte. ¿Tienes café?». Preparé café para ambos mientras él se paseaba por la sala con una ansiedad evidente que intentaba ocultar. Nos sentamos en la mesa de la cocina y durante los primeros minutos hablamos de cosas triviales: el clima, sus vecinos, un programa de televisión. Pero luego, como si fuera lo más natural del mundo, Rodrigo desvió la conversación exactamente hacia donde yo sabía que la llevaría. «Mamá, últimamente he estado pensando»,
dijo jugueteando con su taza de café. Sobre el futuro, sobre cómo tienes organizadas tus cosas. ¿Has pensado en actualizar tu testamento? Digo, han pasado años desde que papá murió. Las cosas cambian, las leyes cambian. Sería bueno asegurarse de que todo está en orden. Ahí estaba, la confirmación que necesitaba. Rodrigo sabía de mi supuesta cita con el notario porque había escuchado mi conversación falsa a través del reloj. Fingí sorpresa por su pregunta. ¿Por qué me preguntas eso justo ahora?, le dije observando cuidadosamente su reacción. Vi cómo se ponía nervioso, cómo buscaba palabras. ¿Qué más habían estado escuchando? ¿Qué tanto sabían de mi vida privada? ¿Y cuál era el verdadero motivo detrás de todo este espionaje? Mi nombre es Beatriz y tengo 65 años, que pesan como 100 después de descubrir que mi propia familia me espía. Soy viuda desde hace 7 años, desde aquel día en que mi esposo Fernando sufrió un ataque cardíaco mientras trabajaba en nuestro pequeño rancho que teníamos en las afueras de la ciudad. Fernando era el amor de mi vida, mi compañero durante 38 años de matrimonio. Cuando murió, me quedé sola con un rancho que ya no podía mantener y recuerdos que me ahogaban. Hace 3 años tomé la decisión difícil de vender el rancho. Un desarrollador quería el terreno para construir una zona residencial y me ofreció 4 millones de pesos por la propiedad completa. Fue una fortuna que nunca imaginé tener. Puse ese dinero en cuentas bancarias seguras, con inversiones conservadoras que me dan rendimientos mensuales suficientes para vivir bien sin preocupaciones. Además del dinero del rancho, tengo esta casa en zona urbana donde vivo sola. Una casa de 2 pisos que vale fácilmente 2 millones de pesos más debido a la ubicación. Mi hijo Rodrigo es mi único hijo, el centro de mi universo desde que nació. Lo crié con todo mi amor, especialmente después de que Fernando murió y me quedé como su única familia cercana. Rodrigo siempre fue cariñoso y atento, visitándome regularmente, llamándome casi todos los días, preocupándose por mí. Pero todo cambió sutilmente cuando se casó con Daniela hace 5 años. Daniela viene de una familia con serios problemas económicos. Su padre perdió su negocio hace años y nunca se recuperaron financieramente. Desde que la conocí, Daniela siempre hacía comentarios sobre lo afortunados que éramos de tener propiedades, de tener ahorros, de no tener que preocuparnos por dinero. Al principio pensé que eran comentarios inocentes, pero con el tiempo me di cuenta de que había una obsesión subyacente con el dinero de nuestra familia. Hace un año, Rodrigo y Daniela empezaron a tener problemas financieros serios. Rodrigo había invertido en un negocio con un socio que resultó ser un estafador. Perdieron mucho dinero. Además, Daniela gastaba sin control en tarjetas de crédito comprando cosas que no necesitaban. Empezaron a pedirme dinero prestado. Primero cantidades pequeñas, 5,000 pesos aquí, 10,000 allá. Luego, las cantidades fueron creciendo. 20,000, 50,000. Les he prestado ya más de 300,000 pesos en total durante este año. Dinero que nunca me devolvieron a pesar de sus promesas constantes de que lo harían el próximo mes. El reloj llegó hace exactamente 2 semanas, envuelto en papel de regalo brillante con un moño grande. Daniela me lo entregó con una sonrisa enorme durante mi fiesta de cumpleaños. «Es para cuidarte, suegrita», me dijo abrazándome, «para monitorear tu salud ahora que estás sola». Yo lloré de emoción, pensando que finalmente mi nuera se preocupaba por mí, que finalmente había aceptación y amor genuino. Ahora sé que ese reloj llegó justo después de que mencioné casualmente durante una cena familiar que estaba pensando en donar parte de mi dinero a una fundación de rescate animal que me encantaba. La expresión que vi en el rostro de Daniela ese día debió haberme advertido algo, pero yo estaba ciega de buena fe. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Después de que Rodrigo se fue de mi casa esa mañana, todavía nervioso por mi supuesta cita con el notario que nunca existió, decidí que era momento de llevar mi experimento más lejos. Si querían información, les daría información. Información falsa que me ayudaría a entender exactamente qué estaban buscando y hasta dónde llegarían.
Esa tarde llamé a mi amiga Rosa por teléfono. Una conversación completamente planeada, sabiendo que cada palabra sería grabada y escuchada por quien tuviera acceso al reloj espía. Hablé en voz alta y clara, como siempre hablo con Rosa, pero las palabras que salían de mi boca eran pura ficción cuidadosamente construida. Rosa, ¿te acuerdas de esa inversión secreta que te comenté hace años? Dije mientras caminaba por mi sala, mirando el reloj en mi muñeca. Y la que hice cuando vendimos el rancho, pues resulta que ha crecido muchísimo más de lo que esperaba. Hice una pausa dramática, como si Rosa estuviera respondiendo del otro lado, aunque en realidad la línea estaba muerta porque nunca marqué su número realmente. Solo sostuve el teléfono contra mi oreja, actuando para el micrófono del reloj. Sí, exactamente. Son 2 millones de pesos adicionales que tengo en una cuenta bancaria completamente separada de todas las demás. Nadie sabe que existe esa cuenta, ni siquiera Rodrigo. La abrí en un banco diferente usando mi apellido de soltera. Es mi fondo secreto de emergencia. Continué la conversación falsa con lujo de detalles. Los documentos de esa cuenta los guardé en una caja de seguridad en el Banco del Norte, el que está en la Avenida Reforma. Llevo años sin revisar esos papeles, pero creo que debería ir a verificar que todo esté en orden. Sí, iré mañana. Tengo tiempo a las 3 de la tarde. Voy a pasar por el banco para revisar esa caja de seguridad y ver cómo están esos documentos. Todo era mentira. No tenía ninguna cuenta secreta de 2 millones de pesos. No tenía ninguna caja de seguridad en el Banco del Norte. Todo era un cuento inventado específicamente para tender una trampa y ver si mordían el anzuelo. Esa noche mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Su voz sonaba forzadamente casual. «Mamá, solo llamaba para saber cómo estás. ¿Todo bien? ¿Cómo van tus finanzas? ¿Necesitas ayuda para administrar tu dinero? Daniela dice que podríamos ayudarte a organizar mejor tus cuentas, hacer un plan financiero, ese tipo de cosas». Ahí estaba otra vez. Preguntas sobre mi dinero, sobre mis finanzas, sobre mis cuentas. Decidí jugar mi carta de confusión. ¿Qué? ¿De qué hablas, hijo? Mis finanzas están perfectamente bien. No entiendo por qué me preguntas eso. Escuché frustración en su voz cuando colgó. A la mañana siguiente ejecuté mi plan. Salí de mi casa temprano y manejé hasta el Banco del Norte que había mencionado en mi conversación falsa. Pero en lugar de entrar, me estacioné en la cafetería de enfrente que tenía grandes ventanales con vista perfecta a la entrada del banco. Pedí un café y me senté junto a la ventana, esperando, observando. Llegué a las 2 de la tarde, 1 hora antes de las 3 que había mencionado. A las 2:40 de la tarde, mi corazón se rompió en pedazos. Vi el carro de Rodrigo entrar al estacionamiento del banco. Él y Daniela estaban dentro. Se estacionaron en un lugar con vista directa a la entrada principal del banco y se quedaron ahí, claramente esperando. Los observé desde mi mesa en la cafetería, sintiendo cómo las lágrimas querían salir, pero obligándome a mantener la compostura. Mi propio hijo me estaba vigilando, esperando verme entrar a ese banco para confirmar que yo tenía esa cuenta secreta inventada. Estaban espiando mis movimientos, verificando mis historias, buscando ese dinero que nunca existió. A las 3 en punto exactas, la hora que había mencionado, vi cómo Rodrigo miraba su reloj y luego miraba la entrada del banco con ansiedad. Daniela tenía su teléfono en la mano, probablemente verificando el GPS del reloj espía para confirmar mi ubicación. Pero yo no estaba ahí. Estaba a 50 metros de distancia, observándolos, con el corazón destrozado. Esperaron hasta las 4 de la tarde. Vi cómo se volvían cada vez más confundidos, más frustrados. Daniela hablaba animadamente, seguramente preguntándose por qué el GPS del reloj mostraba que yo estaba cerca pero no entraba al banco. Finalmente se fueron, y yo me quedé ahí sentada en esa cafetería llorando en silencio. Esa noche, de regreso en mi casa, decidí dar el siguiente paso en mi investigación. Me paré en mi habitación, frente al cuadro grande que tengo colgado en la pared. Un paisaje que Fernando me regaló en nuestro 20º aniversario. Hablé en voz alta, como si estuviera pensando en voz alta, sabiendo que el reloj grababa cada palabra. Debería mover esas joyas a un lugar más seguro,
dije tocando el marco del cuadro. Nadie sabe que guardo las joyas valiosas de la abuela detrás de este cuadro. Es un escondite perfecto, pero tal vez debería cambiarlas de lugar. ¿Se atreverían a entrar a mi casa? ¿Hasta dónde llegaría su traición? ¿Y qué encontraría si los dejaba actuar? A la mañana siguiente me levanté temprano, con el corazón en la garganta, pero determinada a descubrir hasta dónde llegaba la traición. Me vestí y antes de salir de mi casa hablé en voz alta, asegurándome de que el reloj espía captara cada palabra con claridad. «Hoy voy a estar fuera todo el día», dije mientras tomaba mi bolsa y mis llaves. «Tengo citas con el doctor, luego voy a almorzar con unas amigas, después necesito ir al súper. No regreso hasta la noche, así que tengo mucho tiempo». Salí de mi casa, me subí al carro y manejé hasta la esquina. Pero en lugar de irme realmente a cualquier lugar, me estacioné en la casa de mi vecina doña Marta, una señora de 70 años con quien tengo muy buena amistad desde hace décadas. Le expliqué rápidamente que necesitaba su ayuda urgente, que necesitaba vigilar mi casa sin que nadie supiera que yo estaba ahí. Doña Marta, que es una mujer perspicaz y sin pelos en la lengua, inmediatamente entendió que algo grave estaba pasando. Me dejó instalarme en su habitación del segundo piso que tiene una ventana perfecta con vista directa a la entrada de mi casa. Me preparó café y se sentó conmigo a esperar, sin hacer preguntas que yo todavía no estaba lista para responder. Pasaron 2 horas de espera angustiosa. Yo miraba por la ventana de doña Marta, sintiendo cómo cada minuto se estiraba como una eternidad. Y entonces, a las 11 de la mañana, vi algo que confirmó mis peores sospechas y me partió el alma en 1000 pedazos. El carro de Daniela se estacionó frente a mi casa. Ella salió sola, caminó directamente hacia mi puerta principal y sacó una llave de su bolsa, una llave de mi casa, una llave que yo nunca le di. La vi abrir mi puerta como si fuera la dueña del lugar y entrar sin ninguna vacilación. «Doña Marta», le dije con voz temblorosa, «¿has visto a Daniela entrar a mi casa antes? Dime la verdad, por favor». Doña Marta me miró con ojos llenos de compasión y algo de culpa. «Ay, Beatriz, no quería decirte porque pensé que tal vez tú le habías dado permiso. Pero sí, la he visto varias veces en los últimos meses. Entra cuando tú no estás, se queda como media hora, y luego se va con bolsas. Pensé que te estaba ayudando a limpiar o algo así. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Daniela había estado entrando a mi casa durante meses sin mi permiso, robándome quién sabe qué, violando mi privacidad de la forma más descarada. 30 minutos después, vi a Daniela salir de mi casa cargando una bolsa de tela grande que parecía pesada. Se veía satisfecha, casi sonriente, mientras metía la bolsa en la cajuela de su carro y se iba como si nada. Esperé otros 30 minutos para asegurarme de que no regresara. Luego le agradecí a doña Marta y crucé la calle de regreso a mi casa con piernas temblorosas. Entré y fui directamente a mi habitación. El cuadro de Fernando estaba ligeramente movido, torcido de una esquina. Mi habitación estaba sutilmente desordenada, con cajones entreabiertos, ropa movida de lugar. Empecé a revisar mis cosas con manos temblorosas. Mi joyero estaba más vacío de lo que recordaba. Faltaba el collar de oro con diamantes pequeños que Fernando me regaló en nuestro 25º aniversario. Un collar que valía fácilmente 50,000 pesos. Faltaban los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Faltaba un brazalete de plata antiguo que era una reliquia familiar. Revisé el cajón donde guardaba efectivo de emergencia. Siempre mantenía unos 20,000 pesos en billetes escondidos debajo de mi ropa interior. El dinero había desaparecido completamente. Sentí náuseas. No solo me espiaban, me estaban robando sistemáticamente. Entré a mi pequeña oficina donde guardo mis documentos importantes y encendí mi computadora para revisar mis estados bancarios, algo que debía haber hecho con más frecuencia. Con manos temblorosas, abrí mi cuenta de banco y empecé a revisar los movimientos de los últimos meses. Lo que encontré me dejó sin aliento. Había retiros pequeños que yo nunca autoricé. Retiros de 5,000 pesos aquí, 8,000 allá, 3,000 más allá.
Todos los retiros sumaban casi 100,000 pesos en los últimos 4 meses. Alguien tenía acceso a mi cuenta bancaria y estaba robándome poco a poco, en cantidades lo suficientemente pequeñas para que yo no notara inmediatamente la diferencia. Continué revisando mi casa como detective en mi propia vida. En un cajón del mueble de la sala que Daniela usa cuando viene de visita, encontré algo que me heló la sangre. Copias de mi identificación oficial, copias de mi acta de nacimiento, copias de las escrituras de mi casa, todos documentos que yo guardaba en mi caja fuerte personal y que alguien había copiado sin mi permiso. Pero lo peor estaba en el fondo del cajón. Encontré un sobre manila grueso escondido debajo de unos manteles. Lo abrí con manos que no podían dejar de temblar. Adentro había documentos legales, consultas con abogados, formularios impresos de Internet, todos relacionados con un tema aterrador: incapacidad mental y tutela legal. Había documentos sobre cómo declarar a una persona mentalmente incapaz. Había información sobre los procedimientos legales para obtener tutela sobre alguien que no puede manejar sus propios asuntos. Había formularios para solicitar control sobre las finanzas de una persona declarada incapaz. Todo el plan se reveló frente a mis ojos con claridad devastadora. Querían declararme mentalmente incapaz. Querían obtener control legal sobre mi dinero y mis propiedades. Querían que un juez determinara que yo no podía tomar mis propias decisiones. Y el reloj espía era parte del plan. Lo estaban usando para documentar cualquier cosa que pudieran interpretar como comportamiento extraño o confuso, cualquier olvido, cualquier error, cualquier cosa que pudieran presentar ante un médico o un juez como evidencia de que yo estaba perdiendo mis facultades mentales. Me senté en el piso de mi sala rodeada de toda esa evidencia de la traición, llorando como no había llorado desde que Fernando murió. Mi propio hijo, el bebé que amamanté, el niño al que le leí cuentos cada noche, el hombre que lloró en mis brazos cuando su padre murió, estaba conspirando para declararme loca, robarme todo y probablemente encerrarme en algún asilo de donde nunca podría salir. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Qué harían después de declararme incapaz? ¿Me encerrarían? ¿Me olvidarían? Al día siguiente, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con una determinación de hierro en mi pecho, tomé el control de mi vida. Llamé a un abogado especializado en abuso de personas mayores que me recomendó doña Marta. El licenciado Fuentes me recibió en su oficina con expresión seria mientras le mostraba todo: el reloj espía, las copias de mis documentos que encontré, los estados bancarios con los retiros no autorizados, los documentos sobre incapacidad mental que Rodrigo y Daniela habían recopilado. «Doña Beatriz», me dijo el licenciado después de revisar todo, «esto es un caso muy serio de abuso financiero y elder abuse. Lo que su familia está haciendo constituye varios delitos: robo, fraude, violación de privacidad, intento de despojo. Pero necesitamos evidencia sólida que demuestre su participación directa. El reloj es una pieza clave. Me recomendó un experto en tecnología, un joven llamado Andrés que tenía su propio negocio de ciberseguridad. Andrés revisó el reloj con equipos especializados y confirmó todo lo que la técnica de la tienda me había dicho, pero encontró aún más. «Señora, este reloj tiene software espía de nivel profesional, me explicó Andrés mostrándome gráficos en su computadora. No es algo que se compra en una tienda normal. Alguien pagó mucho dinero para instalar este sistema. El GPS transmite su ubicación cada 30 segundos. La grabadora ha estado funcionando continuamente durante 2 semanas. Y encontré algo más. Hay un programa que detecta palabras clave. Cuando usted dice ciertas palabras como banco, dinero, testamento, herencia, el sistema envía una alerta inmediata al dispositivo receptor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No solo me grababan todo, tenían alertas programadas para saber inmediatamente cuándo hablaba de temas financieros. Era un sistema de vigilancia sofisticado y aterrador. Decidí que era hora de usar ese sistema contra ellos. Con la ayuda del licenciado Fuentes, diseñé una trampa elaborada. Primero, contraté a un técnico para instalar cámaras de seguridad ocultas en toda mi casa.
cámaras que Rodrigo y Daniela no conocían y no podían ver. Pequeñas cámaras disfrazadas en detectores de humo, en relojes de pared, en adornos decorativos. Cada rincón de mi casa quedó cubierto. Luego, con el reloj espía todavía en mi muñeca, ejecuté mi plan. Esa tarde hablé sola en mi sala, mi voz clara y emocionada. No puedo creer que finalmente alguien quiere comprar mi casa por un precio tan bueno, dije paseándome por la sala. 3 millones de pesos en efectivo. El comprador es un empresario que quiere pagar todo en efectivo para evitar impuestos. Me dijo que traerá el dinero el viernes a las 6 de la tarde. Dice que quiere cerrar el trato rápido. Voy a guardar el dinero en mi caja fuerte hasta el lunes, que puedo ir al banco a depositarlo. Qué bueno que estaré sola en casa el viernes. Así puedo recibir al comprador con tranquilidad. Todo era mentira, por supuesto. No había ningún comprador. No había ningún trato. Era pura ficción diseñada para atraer a Rodrigo y Daniela a una trampa. El viernes llegó y yo estaba lista. A las 5:30 de la tarde, con el reloj espía en mi muñeca, hablé en voz alta. Bueno, voy a la tienda rápido a comprar algo para la cena. El comprador no llega hasta las 6, así que tengo tiempo. Salí de mi casa, me subí al carro y manejé a la vuelta de la esquina. Luego me estacioné y caminé de regreso a la casa de doña Marta. Me instalé en su habitación con mi teléfono conectado a las cámaras de seguridad que había instalado en mi casa. Podía ver cada habitación en tiempo real desde la pantalla de mi teléfono. A las 6 en punto exactas, mi teléfono mostró movimiento. Daniela entró a mi casa usando su llave robada. La vi en la pantalla caminar directamente hacia mi habitación, directa hacia donde estaba mi caja fuerte. Y lo que vi después me confirmó algo aterrador. Ella sabía la combinación de mi caja fuerte. La abrió en el primer intento. ¿Cómo? ¿Me habían estado espiando tanto tiempo que me vieron marcar la combinación? ¿Habían instalado cámaras antes que yo? Daniela buscó frenéticamente dentro de la caja fuerte, sacando documentos, revisando cada papel. Al no encontrar ningún dinero en efectivo, sacó su teléfono y llamó a alguien. El audio de mi cámara oculta capturó cada palabra. No hay nada, Rodrigo, no hay dinero. Tu madre mintió otra vez o está más senil de lo que pensamos, dijo Daniela con frustración evidente en su voz. Escuché la voz de Rodrigo del otro lado, aunque no tan clara. Daniela respondió: Entonces tenemos que acelerar el proceso legal. Ya llevamos meses en esto. Necesitamos declararla incapaz de una vez y tomar control de todo antes de que done todo su dinero a esas estúpidas fundaciones de animales. Mi corazón se partió escuchando esas palabras, pero mantuve la calma. Tenía lo que necesitaba, evidencia en video. Llamé a la policía desde el teléfono de doña Marta. Hay una intrusa en mi casa, dije con voz calmada pero firme. Entró sin permiso y está robando. La policía llegó en menos de 10 minutos. Para entonces, Daniela todavía estaba en mi casa buscando desesperadamente el dinero inexistente. Los oficiales la encontraron con las manos literalmente dentro de mi caja fuerte. 10 minutos después, Rodrigo llegó a toda velocidad, probablemente alertado por Daniela. Pero cuando llegó, su esposa ya estaba esposada, y él también fue detenido cuando intentó interferir. ¿Cómo reaccionarían al verse atrapados? ¿Qué excusas inventarían? ¿Y podría mi corazón de madre sobrevivir a lo que vendría después? En la estación de policía, enfrenté a mi hijo y a mi nuera rodeada de oficiales y con el licenciado Fuentes a mi lado. Las cámaras de seguridad habían capturado todo: la entrada ilegal de Daniela, su manipulación de mi caja fuerte, su conversación telefónica admitiendo el plan de declararme incapaz. El reloj espía había sido analizado por expertos policiales que confirmaron todas las funciones de vigilancia. Los retiros bancarios no autorizados fueron rastreados hasta una tarjeta clonada de mi cuenta. La evidencia era abrumadora e innegable. Al principio intentaron culparse mutuamente. Daniela decía llorando que todo había sido idea de Rodrigo, que ella solo seguía órdenes, que tenía miedo de él. Rodrigo decía que Daniela lo había manipulado, que él nunca quiso hacerme daño,
Pero cuando les mostraron las grabaciones de sus conversaciones telefónicas capturadas por las cámaras de mi casa, cuando les mostraron los mensajes de texto entre ellos, planeando cada detalle, no les quedó más remedio que enfrentar la verdad. Después de horas de interrogatorio, Rodrigo finalmente se derrumbó. Confesó entre lágrimas que tenían deudas de más de 800,000 pesos, malas inversiones, tarjetas de crédito al máximo, préstamos con intereses imposibles. Estaban desesperados, ahogándose financieramente, y vieron mi dinero como su única salvación. Daniela, según confesó Rodrigo, fue quien sugirió acelerar la herencia. Ella investigó métodos legales para tomar control de los bienes de personas mayores. Fue ella quien compró el reloj espía, quien hizo copias de mi llave, quien clonó mi tarjeta bancaria. Pero Rodrigo admitió que él participó activamente en todo. Él monitoreaba las grabaciones del reloj. Él aparecía en los lugares donde yo estaba para verificar mi ubicación. Él ayudó a planear cómo me declararían mentalmente incapaz. La investigación policial reveló más horrores. Durante 8 meses habían estado robándome sistemáticamente. Entre el efectivo robado de mi casa, las joyas vendidas en casas de empeño y los retiros bancarios no autorizados, me habían sustraído casi 400,000 pesos. Encontraron recibos de las joyas que vendieron, transferencias bancarias, todo documentado porque pensaron que nunca los descubriría. También encontraron que tenían citas programadas con un médico corrupto que iba a certificar que yo sufría de demencia senil. El doctor ya había preparado documentos falsos, diagnosticándome con deterioro cognitivo severo, todo sin haberme examinado nunca. Con ese diagnóstico falso, planeaban iniciar el proceso legal de tutela. Una vez que Rodrigo fuera mi tutor legal, tendría control total sobre mis finanzas. El plan era vender mi casa inmediatamente, liquidar todas mis cuentas bancarias, pagar sus deudas y luego encerrarme en un asilo de bajo costo. Un asilo que costaba apenas 12,000 pesos al mes, donde me olvidarían mientras ellos disfrutaban de mi dinero. Rodrigo me miró con ojos llenos de lágrimas y dijo las palabras que nunca olvidaré. Mamá, perdóname. Me dejé llevar por las deudas, por la presión de Daniela, por la desesperación. Nunca quise hacerte daño. Por favor, perdóname. Pero sus palabras sonaban huecas. Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. Decidí presentar cargos completos contra ambos. Fraude, robo, falsificación de documentos, violación de privacidad, intento de despojo. El licenciado Fuentes me explicó que podía retirar los cargos, que podía perdonarlos y resolver todo en familia. Pero yo sabía que si los perdonaba ahora, volverían a intentarlo. O tal vez terminarían haciéndole lo mismo a otra persona mayor vulnerable. Mediante orden judicial, recuperé 300,000 pesos de los 400,000 que me robaron. El resto estaba gastado, perdido para siempre. Las joyas de mi madre nunca las recuperé porque ya las habían vendido y fundido. El juicio fue devastador. Ver a mi hijo esposado, escuchar los detalles de su traición presentados ante un juez, fue como morir un poco cada día. Daniela recibió sentencia de 5 años de prisión por ser la principal planificadora. Rodrigo recibió 3 años por cooperar con la fiscalía y proporcionar evidencia contra el médico corrupto. 6 meses después del juicio, vivo sola en mi casa, que ahora parece más grande y vacía que nunca. Instalé sistemas de seguridad completos, cámaras, alarmas, sensores en cada puerta y ventana. Cambié todas las cerraduras. Abrí nuevas cuentas bancarias con sistemas de seguridad adicionales. Mi casa es una fortaleza ahora, pero sigue sintiéndose terriblemente sola. Rodrigo me escribe cartas desde la prisión. Llegan cada semana, sobres con su letra que reconocería en cualquier parte. No he abierto ninguna. Las guardo en una caja en mi closet, sin leer, porque todavía no estoy lista para escuchar lo que tenga que decir. Tal vez algún día, o tal vez nunca. Daniela fue deportada después de cumplir su sentencia porque era residente permanente, pero no ciudadana. Las autoridades migratorias la enviaron de regreso a su país de origen. Nunca volveré a verla, y eso me trae un extraño consuelo.
Doné 1 millón de pesos a una fundación que protege a personas mayores de abuso familiar. Ahora trabajo como voluntaria en esa organización, dando pláticas sobre cómo detectar señales de manipulación, cómo protegerse, cómo no confiar ciegamente ni siquiera en la familia. Mi historia se volvió un caso de estudio que ayuda a otras personas mayores a protegerse. Me uní a un grupo de apoyo para víctimas de fraude familiar. Ahí conocí a docenas de personas que pasaron por traiciones similares o peores. Hijos que drogaban a sus padres, nietos que falsificaban testamentos, familias enteras conspirando contra el más vulnerable. Escuchar sus historias me ayudó a entender que no estaba sola, que no fue mi culpa, que el amor de madre no nos obliga a permitir que nos destruyan. Ahora uso un reloj diferente, uno simple que solo marca las horas y los minutos. Cada vez que lo miro, recuerdo que el tiempo es lo único que no podemos recuperar. El tiempo que perdí confiando en quien no debía. El tiempo que pasé siendo espiada sin saberlo. El tiempo que mi hijo eligió planear mi destrucción en lugar de simplemente amarme. Mi nuera me regaló un reloj para espiarme. Mi hijo, el bebé que amamanté cuando lloraba de hambre, el niño que consolé en cada pesadilla, el hombre que lloró en mis brazos cuando enterramos a su padre, usó ese reloj para planear cómo robarme todo y encerrarme. Cada vez que me decía, te quiero, mamá, era mentira. Cada abrazo era cálculo frío. Cada visita era para ver qué más podían robar. El reloj medía mis pasos, mi presión, mi ubicación exacta, pero no midió lo que realmente se rompió dentro de mí. Mi corazón de madre que creyó hasta el final que su hijo era incapaz de tanta crueldad. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero este reloj nuevo que uso solo cuenta los minutos eternos desde que descubrí que mi propio hijo me traicionó por dinero. Lo perdonaré algún día, no por él, sino por mí, porque cargar este odio me destruye más que lo que él me hizo. Pero esa relación murió el día que una técnica me dijo que mi regalo de cumpleaños era un dispositivo de espionaje. Porque hay traiciones que el tiempo no borra, que el perdón no sana, que el amor de madre no puede justificar. Y esta fue una de ellas. Hoy uso otro reloj, uno que solo mide el tiempo y nada más. Pero cada vez que lo miro, me recuerda la lección más dolorosa. Que a veces las personas que más amamos son capaces de hacernos el daño más profundo. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.